tardes. Hoy, como todos los martes, los vamos a acompañar hasta las 16 horas, como hace 9 años ya prácticamente. Estamos en nuestra octava, novena temporada al aire, y esto significa, en un martes 24 de octubre, a 48 horas menos de 48 horas de un evento tan importante como el que se viviera en la Argentina, y también a 48 horas de otro evento muy importante que se va a vivir en Cataluña, en España, que yo adelantara por las redes sociales. Todos los que nos siguen ya lo han visto, en un tuit poniendo Argentina y Cataluña en tiempos de inflexión. Y esto de alguna manera es el centro del análisis que vamos a hacer en esta suerte aspirativa en términos de lo que denominamos una columna editorial. Pero claro, nos sorprende y privilegiamos nuestro espíritu informativo y periodístico, que siempre está teñido de la necesidad de brindar primicias, de anunciarles que los cambios empezaron. Tenemos la firme versión de que han renunciado Gómez Centurión por motivo de salud, y también Abad, el capo de la FIP y el capo de la aduana, que depende de él. Que a las 15 horas habría una reunión. Mientras estemos aquí, exactamente en el intervalo, comenzaría la reunión de Gómez Centurión y Dávila con el presidente Mauricio Macri, y que el reemplazante de Abad sería ni más ni menos que Balota. Ustedes ya saben, Andrés Balota, esto entre nosotros, un fanático hincha de River, un apellido ligado a la institución millonaria, que viene, si no me equivoco, de estar a cargo del tema rentas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante bastante tiempo. Lo conozco personalmente, un profesional de primera, pero esto obviamente no está confirmado. Sí hay un alto grado de probabilidad, mayor que este que estoy dando del de Balota, en el alejamiento de Gómez Centurión y de Abad. Igual, insisto, todo esto hay que confirmarlo, es un rumor que me viene de adentro de la casa, y que por lo tanto lo quiero compartir con ustedes por esta cosa que tenemos de adelantarnos en las primicias. Creo que en estos momentos AM1010 es la primera emisora donde se vuelca esta información que me acaba de llegar. Volvamos al tema central. El tema que nos convocaba para hoy es hacer un análisis claramente de lo que está ocurriendo, estas 48 horas que han ocurrido y las 48 que faltan para el otro evento que hoy nos unifica en el análisis. El punto de inflexión que se vive en la Argentina. Está muy claro que las elecciones de ayer, del domingo, que nos han tenido tan ocupados hasta ahora, inclusive hasta el día de hoy, con declaraciones que ustedes habrán visto en muchos medios mía al respecto, yo diría que, y las van a seguir escuchando seguramente mañana en Canal Metro, en sus dos emisiones, ¿no es cierto?, el de las 7:30 y el de las 14 horas, ahí en Mercado por Expertos, porque es el tema central hoy. Tenemos que analizar esencialmente, yo diría, 3 elementos de las elecciones del domingo. El primero, dimensionar en términos históricos y en términos políticos. El segundo, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Qué alternativas se le abren al presidente de la nación? Y el tercero, ¿cómo han reaccionado los mercados? Y cuando digo los mercados no me estoy refiriendo solo a los mercados financieros, sino también a los mercados comerciales, que es donde más novedades ha habido. El primer elemento, el de la dimensión. Quiero que tengan en claro ustedes que esta elección, este triunfo
del gobierno y de Cambiemos significa, desde el tiempo de Raúl Alfonsín, el mayor triunfo de un oficialismo en elecciones de medio término. Se ha superado el 40% y se han conseguido ganar en las 5 provincias, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, más importantes del país. ¿Cuáles son ellas? Por orden de importancia, yo diría: provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Esta situación de superar el 40% y de ganar en las 5 provincias más importantes, insisto, lo ubica Mauricio Macri en el presidente que más poder logra a través de elecciones de medio término desde la época de Raúl Alfonsín. Pero mucho más importante que esto, en términos ya de valorización del resultado y de ubicación en el tiempo, es que desde Hipólito Yrigoyen a la fecha, ningún presidente no peronista ha terminado un mandato electoral. Y esto no es un tema menor. Obviamente Mauricio Macri todavía no terminó su mandato electoral. Seguramente el Club del Helicóptero, que me parece que se ha quedado sin nafta, va a seguir operando. De hecho, hoy han trascendido una cantidad de operaciones. Claramente algunas de ellas están en la calle en estos momentos, ¿no es cierto? Tomas insólitas o a 24, 48 horas del tema electoral. Y bueno, pero todo indicaría que el presidente de la Nación va a cumplir su mandato. Y entonces viene el segundo elemento, el que en la valorización tiene que ver con quien ha sido la contraparte hasta ahora, ¿no es cierto? No solo se ha consolidado el oficialismo como fuerza hegemónica a nivel país, no solo ha sacado la cantidad de votos que ha sacado y la representación que tiene y el aumento en cantidad de gobernadores y de cantidad de provincias donde se ha ganado, pese a gobernadores en contra, etcétera, sino que además al frente ha quedado una situación que, si Durán Barba, para no decir Macri, hubieran querido armarla, no hubiera sido mejor. A ver, el peronismo desmembrado, de los 6.100.000 votos que ha tenido el peronismo en todo el país, más de 3 millones largos, casi 3,5, lo ha sacado Cristina Fernández, con la cual Cristina Fernández se constituye en la principal expresión política votada por el peronismo. ¿Quién le sigue? Es muy lejos el peronismo de Tucumán. Allí el gobernador Alperovich, claramente mostrando su hegemonía junto con Jury, han generado ahí una votación importante. El que mejor parado ha quedado es Uñac. Han caído varios de los postulantes a ser los organizadores del peronismo no kirchnerista que estuvieron compitiendo en estas elecciones. Ha caído Schiaretti, ha caído Urtubey de Salta, ha caído Pepo del Chaco, pero mucho más importante, el fracaso de Massa en la provincia de Buenos Aires. Massa sale tercero en su territorio. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que esto significa? Claramente la figura de Massa parece muy deteriorada. También tenemos que no logra despegar, ¿no es cierto?, Randazzo, y por lo tanto queda muy lejos en el distrito donde Cristina, ahora convertida en dirigente de provincial, y yo diría más que provincial, de una sección electoral, de la tercera sección electoral, que es la única que gana el peronismo en la provincia, no tiene prácticamente rivales en esto. Por lo tanto, el peronismo, que necesita reorganizarse, es muy posible que coloque o le dé un rol más determinante en ese proceso de organización. ¿A quién? A su jefe, diríamos, parlamentario más importante, el senador Pichetto. Pichetto ya empieza con un protagonismo importante porque va a tener que definir seguramente o defender si Cristina asume o no asume como senadora. Hay quienes dicen que el propio peronismo quisiera impedir que Cristina asuma como senadora. Suena a
una operación torpe, pero bueno, a fin de cuentas es de lo que se habla. Lo que sí está claro es que el bloque se rompe. Pichetto va a quedar con arriba de 20 senadores y Cristina, si entra, va a quedar con un bloque de 10, o sea, menos de la mitad de los que van a responder a Pichetto. El oficialismo queda con una Cámara de Diputados donde prácticamente queda al tiro del quórum, y en senadores mejora mucho su posición también, particularmente con algunos triunfos impensados que generan en lugar de uno, 2 senadores, y que en lugar de que el peronismo entre 2 senadores entra uno. Entonces ustedes saben que aquí este es un juego de suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro, y si no, que lo diga Massa, que tuvo un fluir de votos de lo que era país 1, ¿no es cierto?, un país, a Unión Ciudadana. Y claro, todos decíamos, el alejamiento de Cristina de la escena política, o la derrota de la escena política, era una condición necesaria, aunque no suficiente, para el reordenamiento del peronismo. Pero el mantenimiento de Cristina, como lo dijo explícitamente en su discurso, cuando no reconoció la derrota, pero habló después de la derrota, dijo: aquí hemos llegado, hemos nacido hace muy poquito, 4 meses, olvidemos todo lo anterior por lo visto, acabamos de nacer, tenemos 4 meses, somos una fuerza nueva. Al lado de ella estaba parado el presidente del Partido Justicialista, Espinosa, que en muy pocas semanas tiene que ir a elección interna por el PJ, pero parece que eso no tuviera historia, sino que es un partido nuevo, Unión Ciudadana, chau, muy bien. Sin palabras. Pero sí, me imagino, en la mayoría de los dirigentes del justicialismo hoy debe campear una desazón por la pelea que se les viene. No, me interesa más volver a lo que sería la segunda parte del análisis. La segunda parte del análisis es el tiempo que se abre. Y en el tiempo que se abre, el presidente de la Nación tiene un camino que se bifurca, tiene una disyuntiva, va a tener que elegir si agarra uno o el otro ramal. Un ramal es si realmente se va a ubicar a la altura de la historia y de alguna manera se acepta el desafío, diríamos, de lo que se plantea se le plantearía si eligiera ser estadista, si eligiera ser estadista. Ser estadista sería decir: señores, me pongo a la cabeza de las ansias de cambio expresadas a través del ejercicio de la soberanía popular, y vamos a ponernos en marcha para ejecutar todas las reformas estructurales que hacen falta y que nos está reclamando la sociedad. ¿Qué implica eso? La necesidad de cerrar la brecha. La brecha hasta ahora, la grieta hasta ahora, no nos ha permitido no solo resolver, sino ni siquiera afrontar ninguno de los problemas estructurales de Argentina. Esto es, si Macri eligiera un camino que lo convierta, que demuestre que puede ser un estadista. Si en cambio elige el otro camino, el que algunos le están insinuando ya que debe optar, que es el de plantearse volver a acumular, intentar seguir acumulando cada vez más poder, continuar con el gradualismo como hasta ahora, pero exclusivamente pensando en qué, en la posibilidad de reelección. Y entonces, si lo que prima es Macri 2019, no solo no vamos a intentar suturar la grieta, y pido disculpas por el término suturar, sino que vamos a tender a profundizarla. ¿Por qué? Porque es un negocio que me conviene mucho en términos electorales. La mantengo y la inflo a Cristina para que el peronismo continúe dividido, y entonces llegamos al 2019 nuevamente repitiendo el escenario que acaba de transcurrir ya 2 veces. Y la voy transformando de a poco a Cristina en la Filmus de la provincia de Buenos Aires, es decir, la persona que elijo para derrotar de manera serial. Quiero creer que primará la grandeza, la sensatez y la responsabilidad de Estado. Si yo me guío por las primeras declaraciones del presidente en la conferencia de prensa del día lunes a la mañana, pero sobre todo
por lo que ha trascendido en las últimas horas de ayer y que hoy ocupa la primera plana de los diarios importantes. Yo puse un tuit con la foto, no con el artículo, sino con la foto, por lo que me implica y me involucra, de que el presidente va a alargar una convocatoria, un acuerdo político, económico y social. ¿Cuánto hace que por estos micrófonos ustedes me escuchan como en una letanía? Desde diciembre, desde 2015, cuando el presidente asumiera en aquella situación minoritaria en términos parlamentarios la necesidad de salir urgente a la búsqueda de políticas de Estado. ¿A través de qué? De un acuerdo político, económico y social. Bueno, parece que el nuevo escenario nos trae esta sorpresa, digo sorpresa en una manera irónica, y vamos hacia la convocatoria de un acuerdo político, económico y social. Han trascendido, pero no tenemos en claro cómo va a ser los formatos posibles. Un formato posible, es decir, reúno sindicatos y patronales de un solo segmento, como vengo haciendo hasta ahora, petroleros, automotrices, etcétera, y hago arreglos parciales y particulares, mientras por otro lado mando en paralelo la reforma laboral para ver si pasa. Ese, a mi juicio, es el camino previo, o el camino que podía entenderse previo a las elecciones, o que si hubiese tenido que recorrer si no hubiese ocurrido lo que ocurrió este fin de semana. A mi juicio, hay una oportunidad para realmente marchar a un acuerdo amplio, no sectorizado, no parcializado, donde, como habría trascendido hasta ahora, estarían jefes de bloques parlamentarios, líderes parlamentarios, las gremiales empresarias, las gremiales de trabajadores, la justicia, parece que las universidades o alguna cosa del estilo, en una mesa de concertación amplia y que permita profundizar en los puntos en común imprescindibles y necesarios para elaborar una política de Estado. Próxima semana tendremos más datos. Se supone que esta semana habría novedades en la convocatoria. Los gobernadores darían su palabra, darían su opinión. Yo noté una gran predisposición por parte de gobernadores que ganaron y de los que perdieron en una confluencia de esta naturaleza, porque obviamente lo primero que vamos a tener en discusión, por un lado está el presupuesto nacional, pero por otro lado, obviamente, el nuevo pacto federal de coparticipación. Los gobernadores tienen mucho para decir, tienen mucho para perder, tienen un equilibrio que buscar para que todos ganen. El tercer elemento que yo había mencionado como eje para el análisis de este momento tiene que ver con la reacción de los mercados. Obviamente, ¿cómo podían ser las reacciones de los mercados financieros ante esta situación? Todo reaccionó bien, el dólar cayendo, los bonos nuestros capitalizándose, el riesgo país cayendo, etc. ¿Qué es lo preocupante? Lo preocupante es que a menos de 48 horas del triunfo del oficialismo en Argentina, uno de nuestros principales mercados, Estados Unidos, nos sancionara económica y políticamente con una grosería en términos del arancel que se ha establecido para el biodiesel, arancel que va entre el 57 y el 70 y chirolas, y que obviamente dicen que es transitorio, pero que tiene una fecha, un deadline, que es enero del año que viene, donde quedaría ya sí el arancel fijo, ¿no? Pero ya entra a implicarnos y a impactarnos mal a partir de la semana que viene, cuando las aduanas de Estados Unidos reciban la información que ha trascendido en el día de ayer. Me preocupa. Yo hoy lo dije a la mañana a varios medios. Todos me decían, pero el presidente de la Nación habló hace muy pocos días con Trump y hablaron de este tema, etcétera y demás. Señores, lo que no hace la diplomacia comercial, la diplomacia de las relaciones internacionales y comerciales, no puede ser suplantado por la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial es efectiva y siempre útil para abrochar lo que previamente hayan trabajado
las diplomacias comerciales y de negociaciones internacionales. Entonces acá me preocupa porque se está demostrando la falta de expertise, los errores y las limitaciones que tiene nuestra actual estructura de negociaciones económicas internacionales, y se agrava esta situación por un hecho que no puede continuar un día más. Es una aberración que a esta altura del partido todavía no tengamos un embajador designado en los Estados Unidos. Es como si no tuviéramos un embajador designado en China o en Unión Europea o en Brasil, nuestros principales mercados, junto con los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Alguno dirá, se estaba esperando las elecciones. ¿Por qué? Porque uno de los nombres que se habla que iría de embajador es Bullrich. Otros dicen que alguno de las ofertas permanentes de los nombres que andan en danza, Alfonso Prat-Gay o algún otro más que hemos escuchado. Yo estoy diciendo a esta altura y me estoy inclinando que debiera ir alguien con mucha experiencia, que conozca claramente la política interna de los Estados Unidos y sus resortes de toma de decisiones. Porque es un momento muy particular con Trump presidente. Ojo, que vaya un Argüello, que vaya un Bordón, que vaya un Lustó, todos embajadores que pasaron allí y que dejaron un excelente recuerdo y excelentes resultados en términos de la cuantificación de sus roles y de sus logros. No estoy diciendo que sean ellos, estoy diciendo uno de esa envergadura. Y si no se lo encuentra, si no hay alguien de esta naturaleza, que se elija alguien de carrera con mucha formación y con mucha experiencia en negociaciones económicas internacionales. Me parece que por ahí va el tema, me parece que esto debe ser tenido en cuenta. El segundo punto de mi editorial, obviamente, tenía que ver con Cataluña, y lo que tenemos para decir lo vamos a intentar desarrollar lógicamente con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a intentar seguramente tener a alguien que desde la cotidianidad y como si estuviésemos charlando aquí o en un café de la Rambla de Barcelona, podamos analizar lo que puede ocurrir en 48 horas más allí. Adelante con un pequeño intervalo y volvemos enseguida. Amigos, y quienes nos siguen a través de las redes sociales habrán podido leer hace unas horas, no muchas, y tema que desarrollé también muy mínimamente, marginalmente en el editorial, que ponía Cataluña a 48 horas de la independencia o de la intervención. Y allí anunciábamos que íbamos a tener a un periodista catalán, Josep Saurí, directamente desde Barcelona, para que nos dijera aproximadamente de qué manera él está mirando, de qué manera está sintiendo, cómo puede traducir este sentimiento que él tiene en una mirada, diríamos, que pueda ser entendida desde Argentina. Nosotros venimos siguiendo este tema casi semana a semana, hemos tenido embajadores dando su opinión al respecto, y por lo tanto nos interesa muchísimo escuchar. Primero, Josep, ¿nos estás escuchando bien? Perfectamente, buenas tardes. Qué alegría, qué alegría. Josep, primero, como cuando estábamos en la escuela allá,
composición tema libre. Decime qué estás sintiendo en relación a lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo lo ubicarías para un argentino que te estuviese leyendo, como cuando escribías desde acá, o que le interesara la opinión de un nacido y criado, como se suele decir, en Barcelona y en Cataluña? ¿Qué sensación tenés? Bueno, este es un momento que se vive con una inevitable inquietud, con cierta tristeza, porque uno no esperaba que las cosas fueran así, y con mucha expectación, porque después de un proceso largo y tortuoso estamos cerca de lo que en ningún caso va a ser una resolución del conflicto, pero sí que va a ser uno de los puntos culminantes de este proceso, que se va a producir pues probablemente al final de esta semana, entre el jueves y el viernes van a haber acontecimientos que pueden tener consecuencias de mucho calado. Te estás refiriendo concretamente a la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán versus la posibilidad de disparar las consecuencias más duras y más contundentes del 155, ¿no? Efectivamente, hay un pleno convocado en el Parlamento de Cataluña para el jueves, en el que ahora mismo es muy difícil prever qué va a ocurrir. Si alguien lo sabe es el presidente Carles Puigdemont, pero en todo caso solo lo sabe él, si es que lo sabe. Puigdemont y el Govern de la Generalitat están siendo sometidos ahora mismo a tremendas presiones por todos los lados. Por una parte, el sector más convencido, digamos, del independentismo, que cree que están ante una oportunidad única de proclamar la República Catalana. Sectores dentro del propio independentismo que dudan de ello, entre otras cosas, a la vista de los efectos que esto puede suponer, efectos económicos, efectos de fractura social, efectos el grado, digamos, de represión del gobierno central. Entonces ahora mismo sobre la mesa parece haber dos opciones: una, la declaración de independencia, que sea lo que Dios quiera, y la otra, una posible convocatoria de elecciones que sería vivida por una parte del independentismo como una claudicación, y otra parte del independentismo pues cree que sería una solución transicional, digamos, para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por tanto la suspensión del autogobierno. Esta es una posición a favor de la cual reman también otros sectores sociales y económicos del país. Lo que pasa es que, como ocurre siempre en estos conflictos, pues la parte contraria intenta no dar el más mínimo oxígeno a los moderados. Entonces, lo que está haciendo hoy el gobierno del Partido Popular es sembrar la duda de si sería suficiente con este paso atrás, con no declarar la independencia y con la convocatoria de elecciones, si sería suficiente para parar el proceso de suspensión de la autonomía o no. Están emitiendo mensajes contradictorios. Mi pregunta está vinculado a intentar, lógicamente, de manera no válida, hacer algunos paralelismos entre una situación política que se vivió, no diría que está terminada, pero me parece que ha entrado en un camino de, en todo caso, solución fáctica en Argentina, que es lo que se denomina y se conoce aquí como una grieta. La grieta que ha habido entre un sector político de la sociedad argentina y otro sector de la sociedad, que fue en una escalada increyendo a nivel de que hay familias, miembros de familia, que no pueden reunirse porque terminan mal las reuniones. Hay otros amigos de toda la vida que ponen como condición que no se hable de política para poder juntarse, etcétera, etcétera.
esta fractura que ustedes están viviendo hoy allí, ¿tiene características así dramáticas en la cotidianeidad o solamente, diríamos, son distintas posturas políticas y hay diálogo y hay buen trato y hay comprensión de una parte hacia la otra parte? Yo creo que en este momento todavía estamos a tiempo de que esta grieta no se produzca. Es decir, hay algunos síntomas de que podemos encaminarnos hacia eso, y en este sentido será muy importante lo que ocurra esta semana, claro. este fin de semana. Hasta ahora yo diría que no hemos llegado aquí. Yo diría que la sociedad catalana está dando un ejemplo de madurez interesante y que está muy por encima, extraordinariamente por encima de sus políticos. Sin duda. No es el único lugar en el mundo donde esto ocurre, ¿no? Esto que estamos viviendo es un desastre, es un fracaso clamoroso de colectivo, un fracaso clamoroso de la política, y hasta este momento, pues bueno, hemos conseguido no pegarnos, no nos vamos dando banderazos a la cabeza. Y yo, vamos, en este momento mi máxima preocupación es que este fin de semana no ocurran hechos que puedan llevarnos a una situación como la que describías. De momento la única violencia que se ha visto aquí la ha ejercido la policía. Correcto. El día 1 de octubre, de una manera absolutamente desproporcionada, por cierto. Y tanto los actos públicos de un bando como de otros se han desarrollado con un exquisito civismo y de forma absolutamente pacífica. A pesar de lo cual, dos de los organizadores de estos actos están presos. Están presos, pero bueno, esto es una más de las torpezas cometidas por los políticos que están gestionando a un lado y a otro esta compleja situación. El drama es que este fin de semana nos podemos llegar a una situación en que esta situación de conflicto, esto que un periodista argentino afincado en España desde hace muchos años, que es Ernesto Kaiser, definía con una expresión afortunada, y es un empate de impotencias, que este empate de impotencias baje a la calle. Claro. Algo que trasciende o que uno visualiza es que las miserabilidades, los egoísmos, los cálculos electoralistas, tanto en Madrid como en Barcelona, han ido trabando una tras otra las alternativas y las posibilidades y las pequeñas puertitas de entendimiento que se iban abriendo. Paradójicamente, es como si esta situación le estuviera haciendo un buen negocio para los que quieren tensarla. De hecho, dicen que la imagen de Rajoy habría subido después que se ha endurecido. Dicen que la imagen de Puigdemont estaría, en caso de ir hacia una situación electoral, el partido que triunfaría sería el actual partido del gobierno catalán. ¿Esto es así? Bueno, las encuestas que han salido estos días dibujan, en caso de elecciones, un mapa extremadamente parecido al actual. Claro. Hay prácticamente, creo que había una diferencia de una décima. Increíble. El 47,8 al 47,9 de voto independentista, en caso de que fuéramos a más elecciones. Dibujaría un mapa muy parecido. Bueno, dentro del grupo, dentro del esquema independentista sí que hay algunos movimientos, pero que ahorraré el detalle a la audiencia argentina, porque esto ya es muy de política local. Claro. Pero en realidad claro, es que el problema no va a desaparecer ocurra lo que ocurra este fin de semana. Es decir, los 2 millones y pico, había 3 millones de catalanes que han apoyado movimientos independentistas, no se van a volatilizar. Obviamente. Entonces, bueno, sí es verdad que el independentismo ha cometido errores de cálculo y se ha atribuido una representatividad que no tiene y una legitimidad que no se la da un referéndum celebrado en las condiciones que se celebró del anterior. Sí, claro.
pero por el lado de Madrid la sensación, bueno, yo creo que era Antón Losada que le leía no hace muchos días que en política hay dos maneras de afrontar los problemas. Uno es intentar resolverlos y el otro es intentar ganar. Muy bueno. La sensación es que Madrid se dispone a intentar ganar, a intentar humillar, como si después de esto el problema se resolviera solo. El problema va a seguir ahí. Sí, claro. Ocurra lo que ocurra este fin de semana. Sí, claro. Bajemos hacia temas más materiales, pero también más de preocupación de la calle. Yo te cuento una situación que acabo de vivir hace muy pocas horas. Creo que tú lo conoces, Gustavo Asís, es un amigo que trabaja allí en el consulado desde que volvió a la democracia. Un gran y apreciado amigo, sí. Ahí está. Íbamos a compartir un panel en la Universidad de Rosario, es una de las universidades nacionales más importantes del interior del país, y ha generado un seminario de 3 días con distintas mesas vinculados a lo que fue el exilio democrático argentino. De hecho, va a terminar dándole el doctor honoris causa a Hipólito Solari Yrigoyen, un hombre que fue torturado, víctima de las AAA, bueno, estuvo desaparecido, finalmente se exilió allí en Francia y, bueno, finalmente retornó a la democracia. Y Gustavo iba a integrar una mesa con varios exiliados en su momento por la violencia aquí de la AAA primero y luego de la propia dictadura. Y ya teníamos pagada su reserva, su billete aéreo, su hotel, etcétera, y me acaba de avisar hoy, hace 2-3 horas, que no viene a la Argentina, que anula todo, porque la situación económica para él se le hace muy dura y sobre todo muy incierta. La mujer tiene un muy buen negocio de ropa, que yo lo conozco, he estado con él hace muy poco cuando estuve allí, y estaba vendiendo muy bien, pero esencialmente estaba vendiendo a turistas y a clase media catalana, media tirando hacia arriba, BC1, llamémosle, y prácticamente está sin ventas y están sin proveedores que le quieran entregar y está con gente que le compraba ella y ahora se va a comprar fuera de Cataluña y clientas que se van a instalar fuera de allí, y entonces claro se le genera una situación muy difícil porque hay que sostener un alquiler para continuar con el negocio, hay que reponer stock, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la caída turística, ¿es un tema que está siendo contemplado y se está padeciendo ya cuantificadamente como le está ocurriendo al negocio de las esposas de Gustavo? Yo tengo la sensación de que todavía es pronto para poder cuantificar el impacto que está teniendo esta situación en términos económicos. Es verdad que se ha sumado, además, en términos turísticos, al terrible atentado del 17 de agosto, que puede haber tenido también un impacto, algún tipo de efecto sobre ello. Yo no he visto todavía, también es cierto que no me dedico a la información económica, sí, y claro. no lo sigo pero no he visto todavía cifras que avalen la sensación de este tipo de situación concreta que me describes, cosa con la que no quiero decir que no esté ocurriendo. No, lo único que digo es que es muy pronto todavía para evaluar el impacto. Sí hay una cifra cuantificada que es creo que son unas 1.300 empresas que han cambiado la sede social. Lo que ocurre es que, claro, esto que está siendo utilizado, digamos, propagandísticamente con mucha profusión, también está por ver qué impacto económico tiene, porque si solo movemos el domicilio social, pero no movemos ni producción ni consumo, pues claro. entonces el impacto es relativo, siendo como es, obviamente, una mala noticia. Una mala noticia por todas partes. A mí me sorprende mucho ver el entusiasmo con que desde Madrid se jalea esto, como si la posibilidad de unos efectos económicos en Cataluña no afectaran al conjunto de la economía española. Absolutamente que sí, claro. Pero bueno. De manera directa, yo diría.
Claro, estamos en una dinámica en la que yo no me atrevo. Evidentemente esto bueno para la economía no va a ser. Esto no admite discusión. Pero yo no me atrevo todavía a hacer una evaluación del impacto económico de esto. Por supuesto. Y también lo veo muy ligado, insisto, a este punto de inflexión que vamos a tener a finales de esta semana. En cuanto a la cuestión del boicot, bueno, claro, esto es como cuando hace un ratito comentabas el posible interés electoralista en la escalada de tensión. Claro, esto a los catalanes nos provoca una pregunta, es decir, tenemos vías de entendimiento y alguien está dispuesto a cuidarlas con un país o con un resto de país, o llamémosle como sea, donde el anticatalanismo vende, donde el anticatalanismo da votos, es decir, yo puedo encajar y estar cómodo en un país donde es rentable ser anti-yo. Dejo la pregunta en el aire, ¿no? Porque, claro, flor de pregunta. Una más de las muchísimas preguntas que nos estamos haciendo en un momento pues de desconcierto, de tristeza, de expectación, sin duda, y de decepción con la clase política, porque en este tema hemos tenido de todo menos política, que es lo que teníamos que tener. Sí, claro. Te cuento que este es un programa de comercio exterior. Quiero decirte que la preocupación que hay de empresas argentinas que tienen su sede y comercializan con empresas catalanas, y empresas catalanas que tienen sede en la Argentina inclusive, tienen su representación aquí, hay preocupación por lo siguiente: en caso de que al minuto siguiente de declararse la independencia hay una interrupción automática de las operaciones de intercambio comercial, porque los bancos centrales de ambos países tienen que tener acuerdos para poder haber giro de divisas, tú sabes, que permitan realizar operaciones comerciales de intercambio internacional. Se supone que si Cataluña se independiza, habrá un banco central catalán, que por supuesto, hasta que logra reconocimientos por parte de bancos de países con los que comercializan las empresas catalanas, eso no es de un día para el otro. Y además no se sabe aquí, o mejor dicho, se sospecha cuál va a ser la reacción de España por un lado, pero esencialmente de Unión Europea en relación a esto. Ese tipo de situaciones generan algún grado de interrupción, de parálisis, algún grado de tomar algún tipo de decisión de manera anticipada a lo que ocurra. Sí, no hay nada más asustadizo que el dinero. Claro, sí, claro, no hay nada claro. Pero claro, yo mi percepción, insistiendo en el hecho de que no soy especialista en temas económicos, sí, señor, es que estamos lejos de esto. Bien. Entre otras cosas porque en caso de que la decisión que tome finalmente el presidente Puigdemont sea declarar la independencia, esto difícilmente va a tener efectos prácticos, es decir, no va a ser reconocido por nadie, ni mucho menos por España, con lo cual se supone que las condiciones de seguridad jurídica que ofrece el gobierno español se mantiene a todos los efectos. Correcto. En relación con Cataluña, al menos a corto plazo. Luego sí la situación se complica, si realmente este conflicto de legitimidades baja a la calle y se crean una serie de situaciones en las que ahora mismo yo es que no quiero ni pensar en ellas. Claro. A una situación más compleja. Correcto. Sobre todo a medio plazo. A largo plazo, ocurra lo que ocurra, Cataluña seguirá aquí. Okay. Los catalanes seguiremos aquí como consumidores, como productores. La potencialidad económica, las potencialidades económicas de la región van a... Excelente conclusión, Josep, y seguramente pasado este fin de semana y ya pudiendo analizar sobre los hechos consumados, te vamos a volver a llamar. Muchísimas gracias. Música y volvemos.
Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo que le engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte, porque también extraño abandonarme al universo que le engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Amigos, yo todavía reconozco que estoy conmocionado con algunas cosas. Giuseppe es un gran amigo. No se notó porque hemos mantenido, diríamos, la formalidad, sabiendo que teníamos escaso tiempo. Él estuvo destinado aquí en Argentina en un tiempo. Tuvo un único tema que fue muy triste, que se transformó en un fanático bostero. No hay vez que venga a la Argentina que no vaya a la Bombonera, pero bueno, hay algunos catalanes que tienen esta debilidad, ¿no? Creo que Joan Manuel Serrat también la tiene y algunos otros también. Pero bueno, es un hombre intelectualmente muy sensible, muy profundo. Trabaja en otros temas. Él, creo que 2 o 3 veces lo dijo que no era un especialista económico. Y el diario El Periódico, francamente, es uno de los que mejor está caminando desde hace mucho tiempo en Cataluña. Así que me pareció muy importante. ¿Alcanzaste a escuchar, no? Sí, alcancé a escuchar algo, me pareció muy medular y sobre todo, digamos, con mucha responsabilidad lo que decía. Sí, cuidadoso. Sí, muy cuidadoso en asegurar las palabras. Además, yo no podría decir hoy si él está a favor de la autonomía o en contra. Y esto es un mérito de él, ¿no? Que haya podido... O por ahí está sí, pero. Sí, pero, claro, están muy preocupados. No, esto que acabo de contar al aire y que alcanzaste a escucharlo de Gustavo Asís, el tono de voz de Gustavo, que hoy le escuché hasta el mediodía, me dejó muy preocupado. De hecho, voy a ver si lo llamo mañana en la mañana, porque esta noche voy a terminar bastante tarde, pero la verdad es que me llamó mucho la atención. Con pasaje pago, con estadía paga, con reserva para el hotel y todo pago, resolvió anularlo. Porque a mí me da la sensación, a través de la información que estábamos recibiendo, es que la situación de Cataluña está en rumbo de colisión. Rumbo de colisión, absolutamente. A ver, se supone que yo empecé diciendo en mi editorial que estábamos a 48 horas de un tema de Argentina muy importante, y a 48 horas de un tema catalán también. Por eso este tema de la figura que usé del punto de inflexión, ¿no? En el que nos encontramos ambos puntos geográficos del mapa mundial. Y la verdad es que ¿quién puede decir lo que puede desatar una declaración de independencia, una votación en el Parlamento?
les mandan las y tropas. mucho menos las consecuencias, ¿no? ¿Y quién se hace responsable después? Yo tengo amigos que me dicen, bueno, y a partir de que se declara la independencia, ¿dónde deposito mis temas sociales? Claro. ¿Mi jubilación de dónde viene? ¿A dónde van las cosas que deposité hasta ahora? Que obviamente están en las cajas centrales, nacionales centrales. No, evidentemente se ha lanzado una idea sin haber calculado la segunda jugada. Absolutamente. La segunda ni la tercera y la cuarta. Sí. Ninguna. No, es muy fuerte y en un momento muy particular del mundo donde este tipo de cosas comienzan ya a no sorprendernos, iniciativas así tan locas. Estoy empezando a escuchar con mucha fuerza vos estuviste en San Francisco, ¿no es cierto? Se está hablando del California Exit, es decir, California saliendo, independizándose de los Estados Unidos. Obviamente California es la octava economía mundial, entonces con lo cual tiene un sustento, diríamos, desde lo fuera, pero ese tipo de iniciativas empiezan a... Es que es una bola de nieve que comienza, genera adhesiones muy fácilmente, ¿no? Sin medir las consecuencias. Sin medir las consecuencias y sin medir cómo evolucionas lo que ya la han hecho. Claro. Los ingleses no saben cómo hacer para volver hacia atrás la historia. Claro. Y sin embargo siguen avanzando este tipo de cosas separacionistas o que creen que, bueno, como yo estoy mejor que el de al lado, me largo solo. Claro. Y hay todo un esquema como este que hablábamos recién con Joseph, que está generando, yo diría, mucha angustia a la gente. Hay derecho a llevarle angustia a la gente cuando no hay un problema y entonces lo creamos. Claro. Es tremendo, es muy fuerte, muy fuerte. Para la segunda hora tenemos, además de esto que hemos analizado hoy y tal cual lo venimos haciendo habitualmente, una super columna de A Sus Marcas, porque nuestra idea, y se lo adelantamos a los oyentes, es que algunos de los temas que tocamos en el editorial, particularmente el de la situación argentina, la política que se vive y sobre todo las consecuencias y el impacto que puede tener esto, lo desmenucemos. Y en el marco también, seguramente, de A Sus Marcas, ustedes, Juan y vos, Héctor, deben tener algunas cuestiones. Yo, así al pasar, he estado viendo el impacto que ha tenido algunas nuevas camisetas, el impacto que ha tenido la elección de The Best en Londres en estos días, las fotos hoy en todos los periódicos de Ronaldo junto con de Cristiano, ¿no es cierto?, con Messi. Bueno, hay una cantidad de cosas. Fíjate vos cómo se ha profundizado la influencia del marketing en el campo deportivo, tema que seguramente Juani en la segunda hora se va a referir. Ya Independiente habla del todo rojo, marketing de ahí todo rojo. Nos vamos ya, entonces, con este avance de lo que va a ser nuestra próxima hora, al intervalo noticioso y publicitario de la radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Xi Jinping fue elevado al nivel de Mao y Deng Xiaoping en la constitución del Partido Comunista de China. El pensamiento de Xi Jinping del socialismo a la China de la nueva era estará ahora inscrito en los estatutos del partido oficialista tras la votación unánime de los 2.300 delegados del 19º Congreso del Partido Comunista Chino. Xi se convierte en el primer dirigente chino desde Mao en el poder desde 1949 a 1976 en ver su nombre inscrito en la carta que rige el partido estando todavía en el poder.
Estados Unidos. La viuda de un soldado de Estados Unidos muerto en Níger contó que Donald Trump la hizo llorar. Trump no podía recordar el nombre de mi esposo y eso fue lo que más me dolió, aseguró la mujer. La única forma en que recordó el nombre de mi esposo fue cuando me dijo que tenía el reporte frente a él y ahí fue cuando realmente dijo Le David. El presidente respondió rápidamente por Twitter: tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento Le David Johnson y mencioné su nombre desde el principio sin dudarlo, aseguró. Efecto huracán María. Por la falta de energía en Puerto Rico, los cirujanos deben operar con las luces de sus teléfonos. Para prestar asistencia, el buque de guerra naval norteamericano USS Comfort se encuentra anclado en la costa de Puerto Rico para ayudar a los hospitales puertorriqueños. La cadena NBC informó que la red eléctrica de la isla debe ser reconstruida desde cero y que partes del país permanecerán sin luz hasta mediados de diciembre. En este momento, muchos hospitales funcionan con generadores provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. Espacio Publicitario. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Agreganos a Twitter, @Radio AM1010 o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir.
Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI, hoy martes 24 de octubre del 2017. Y la esperada columna Sus Marcas, Héctor, Juani, todo el micrófono de ustedes. Pero muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juani? Muy buenas tardes a todos, bien, muy bien. Bueno, nuestro Pepe Marketing, que es Juani, debe estar ahora tal vez acumulando información, porque el marketing deportivo crece, las instituciones todas ya no existen sin el marketing deportivo, ninguna institución importante, llámese River, Boca, Racing. Y ahora está la novedad Independiente, que se mandó un evento inédito en la materia que tituló Todo Rojo. ¿Qué fue lo que pasó, Juani? Bueno, es parte de lo que ya dijiste vos, pero sí, el 4 de octubre hubo lo que es típico de la NBA, que se hace el Media Day. Fue como un Media Day, pero también Marketing Day, porque no era solo de fotos institucionales y demás, sino que armaron un evento ahí en el estadio, adentro del estadio, del campo de juego, con la idea de expandir el proyecto, expandir la marca Independiente al mercado asiático, que es como el más importante, en verdad, en todo esto, porque pensá que... ¿Cuántos habitantes hay? Pensá que el Manchester United es el equipo con más ventas de merchandising en el mundo, y es porque fue el que más logró explotar el tema en Asia, en la época de Beckham y demás. Claro. Entonces, cuando estás por Asia, el equipo más querido y que más cosas encontrás es el Manchester, que sin embargo no tiene relación así directa con lo que ocurre a nivel deportivo, porque, o sea, no se corresponde con lo deportivo, porque el Madrid y el Barcelona deberían estar un paso por arriba en cuanto a esto, pero bueno. Sin embargo, el Manchester está un paso por arriba o varios pasos más, claro, en materia de recaudación. Claro, la idea es de Independiente lograr a los 125.000 asociados, para tenerlo con la única institución en tener más de 100.000 con River y Boca, ¿no? Claro. Esa era la idea, y bueno, también está muy apoyado por las dos nuevas marcas que se suman a Independiente, que son Quilmes y Flechabús, que transporta el plantel profesional. Claro. Y bueno, nada, metido también Hugo Moyano en todo esto, estuvo el capitán... Pero no estuvo Hugo Moyano. No, sí estuvo Holland, que es el editor técnico, y el capitán Nicolás Tagliafico, porque también presentaron la nueva camiseta Puma de Independiente. La alternativa. La alternativa, exactamente. Que tiene más o menos algo que ver con el equipo original, ¿no? Sí, claro, apunta a lo antiguo. Y bueno, las marcas que participaron en Todo Rojo fueron Puma, Banco Ciudad, Audi, Farm Salud, Coca-Cola, Quilmes, Weber, Saint-Gobain, IFAN, Archivos Activos, Pez Gráfica, Pleni y Campari, la bebida roja. Claro, que también es roja. Bueno, por otro lado, también hay noticias a nivel internacional, y es fuerte esta porque Amazon le sale a competir a Nike y Adidas con una propia marca deportiva. O sea, se suma una marca deportiva a ver si se mete en la pelea con Under Armour, Nike, Adidas. Amazon se está metiendo en todas las peleas. Ahora también en la venta por internet, ¿no? Aquí ya va por una oficina. Le está quedando problemas en Brasil, a Yo Mercado creo que Libre. Amazon igual en 4 o 5 años no va a entrar a Argentina todavía, pero va a ir generando un desembarco. Bueno, por otro lado, apuntando a Nike y Adidas, las otras dos que ya están establecidas, ¿no? Que no hace falta que hagan una introducción ni nada. Bueno, Nike y Adidas salieron por un estudio realizado por Best Global Brands como las únicas dos marcas deportivas entre las 100 más valiosas del mundo. Son las únicas dos que aparecen entre las 100 más valiosas, el resto de las marcas no son deportivas, las únicas deportivas Nike y Adidas. Y para cerrar la última novedad que tenemos, por lo menos de mi parte, después Héctor concluirá, es que el CEO de Nike, llamado Mark Parker, es el único de la industria del deporte entre los 100 más valorados de emprendedores, ¿no? Él ocupa el ranking número 21, Mark Parker, que bueno, es el consejero delegado de la compañía estadounidense, y es era el 21, ahora es el octavo más valorado del mundo. O sea, para que sale. Mark Parker, según Harvard, ¿no? Este estudio realizado. Así que bueno, sigue Pensá que todo Nike. comenzó con una guaflera.
donde hicieron las primeras zapatillas, ¿no? La parte de... Sigue creciendo Nike, recordemos que este es un año como boom de Nike porque ahora se apropió de la NBA, o sea, la NBA es toda de Nike y antes era toda de Adidas, o sea que es un cambio así. Copernicano. Claro, sí. De ser 100% todo lo que se vende Adidas, a ser todo Nike. Hay una sola marca, ya lo he contado, que no tiene Nike, porque tiene una marca interna de Nike, o sea que es Jumpman 23, que es la de Michael Jordan, el único equipo que ¿Es tiene... como una subsidiaria? Es como, mira, Adidas tiene varias mini marcas dentro de Adidas, como la de Kanye West, que es Yeezy, como E3, que es otra marca dentro de Adidas, como bueno, Beckham tuvo en su momento, como también tiene secciones Damian Lillard y James Harden en cuanto a NBA, básquet. ¿Qué son? ¿Como productos boutique? O sea, sí, son como... seleccionados, distinguidos. Divisiones. Una división. En vez de Adidas Original o algo de Adidas normal, así de ahora, tienen como, bueno, Adidas James Harden, Adidas Lillard, tienen sus propias partecitas, como sus propias, claro, huecos dentro de la marca. Y bueno, Nike tiene como más fuerte Jumpman, que es esto, Jumpman 23 es la marca de Michael Jordan, y el único equipo que usa es Charlotte Hornets, porque es el equipo de Michael Jordan. Ahora, en el fútbol no hay este tipo de divisiones así de que tengan alguien. No, bueno, están los botines de Messi, que son de Messi, nada más, que lo usan otros jugadores y demás, pero empezaron por Messi. De hecho se llama Messi, ahora se me fue. Pero es que dice Messi el botín, o sea, claro. en la palabra está la palabra Messi y son por él. Bueno, Jordan fue el que abrió el camino al respecto. Claro, pero eso Nike, esto es Adidas. Y Cristiano es de qué marca? No, Cristiano es de Nike y es el más fuerte de Nike en el fútbol, pero él usa botines que, si bien ha tenido los R7, él suyos, botines suyos, suele usar Mercurial, o sea, botines dentro de Nike típicos, como una rama de Nike, pero no con su nombre. Antes sí, tenía que decían CR7 unos negros y unos blancos. Pero ahora está usando botines Nike, obviamente los últimos que van saliendo, pero como lo usan así como el máximo representante de Nike, no tanto con una marca propia. Por ejemplo, Beckham siempre jugaba con botines suyos, o sea, por lo menos la última parte, botines Beckham. Claro. Antes eran Adidas Predator y bueno, terminó usando así más Beckham su propia marca. Pero sí es un salto muy fuerte de NBA que pasa de ser todo Adidas a todo Nike, y esto obviamente repercute bastante, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, muy interesante. Bueno, hace un año Juani estaba en un teatro de la calle Montevideo. Estaba en un teatro, claro, sí, exactamente. Viendo la entrega de los Golden Brain. Pero mirá vos. Mirá qué rápido que pasa, ¿no? Pasa rápido. No, pero me mató el dato. Yo estaba en el exterior. Me mató el dato, Hubiera dicho que habían sido, no sé, 6 meses. Pero claro, porque fue en noviembre. Noviembre, claro. Que fue finales de octubre. Y además la pasó muy bien, yo vi que se entretuvo bastante. Muy interesante. Muy interesante porque, sobre todo porque los conductores, lo que llevaron a cabo, tenían así mucha dinámica, mucha como chispa, eran así tirando chistes todo el tiempo, y aparte no, porque se recordaban, aparte del homenaje a Héctor y demás, se recordaban publicidades que uno tiene presente en la cabeza, o jingles de canciones que uno se acuerda, entonces era como, mirá. ¿Y el que sería el equivalente de este año? Bueno, ahora precisamente esta es la introducción a que llega la nueva edición, ¿no? De los Golden Brain, que en esta oportunidad tiene una novedad. Se va a transmitir por streaming. O sea que uno lo puede seguir desde cualquier lugar todo el tiempo. Importante. ¿No? ¿Qué avance tecnológico es? Claro, claro. Lo que está previsto para esta vez es un cóctel a la gente a medida que va entrando, y después sí se pasa a lo que viene a ser el living, ¿no? El living, donde es un clásico del Golden Brain, donde los homenajeados, como dice, los galardonados, cuentan su historia, su vida, su novedad, aportan cosas, y ahí sale una cosa muy linda. Eso es tradicional, está en la 14 edición y siempre fue así, desde la número 1, ¿no? Bien. En esta oportunidad, ¿quiénes van a ser los reconocidos? A ver. Federico de Oromí, Arturo Tarrés, Daniel Reynoso y Rodolfo Sciamarella. Opa. Sciamarella, el hijo de Sciamarella que nosotros conocemos, ambos grandes autores de jingle, ¿no? Claro.
Lo organiza, por supuesto, siempre la Fundación Golden Brain Atacama, y lo que hace es un reconocimiento a las personas que el jurado, que no son otros que los que ya recibieron el premio, reconocen como, digamos, gente que se ha distinguido en algunas de las áreas de la comunicación publicitaria y que por sobre todo también tienen condiciones éticas que lo hacen acreedor al premio, porque existe esa doble condición, ¿no? Lo profesional y lo personal. Esto va a ser el 16 de noviembre. Y para los que no lo conocen, Federico de Oromí fue cofundador de una agencia muy importante que llamó Pragma. Arturo Tarrés es un dato interesante, es pionero de la publicidad en Córdoba. Arrancó en la década del 60 y es cofundador de una agencia con bastante peso y con muchos premios, que es Rombo Velox de Córdoba. Otro de los reconocidos es Daniel Reynoso, un tipo estupendo, gran creativo, tiene anuncios que tienen que ver con el bien público excelentes. Hay uno sobre la discapacidad que es realmente un hito. Actualmente es director general de Ideas de Fuego, que forma parte de Ignis, que es una agencia de medios importante. Y Reynoso también fue director general creativo de Diálogo Publicidad, una agencia que también fue muy importante en su momento, y de Lintas Worldwide. Y el cuarto es Rodolfo Llamarela, creador de jingles muy reconocido para marcas como La Gotita, es que la gotita pega, y que la pelusa suena la voz, nadie lo despega. Coinor también. Coinor, que es Coinor, ¿viste? En el jingle para que coincida de esa el Coinor es el Coinor, el chiquillo. Y Dánica. Claro. Bueno, ahí, y el padre Llamarela, sin parar. Como el año pasado, entre los 4 que fuimos reconocidos, hay uno que tiene una amplia repercusión en materia musical por toda su trayectoria, es Miguel Lobet. Si se junta Lobet con Llamarela y hacen una cabalgata de jingles, tienen el espectáculo garantizado en la Fundación Atacama. Claro. Porque es toda una cabalgata muy entretenida y muy divertida. ¿Exactamente qué día es? El 16 de noviembre. Estamos muy cerca. Claro. Estamos muy cerca. Claro, yo estaba tratando de recordar por qué yo estaba afuera, y fue por las elecciones de Trump. Claro, exactamente. Acá estuvimos con Juani defendiendo los trapos. Me acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno, y Juan Gugis, como ocurre en los últimos años, va a ser el conductor de la transmisión. Buenísimo. Así que por ahí tenemos las principales novedades de lo que es la publicidad. Yo entraría ya en los temas, digo por la hora, sí. Entraría ya con el formato habitual que hacemos, que son las tapas, las efemérides y la temática central, que ahora es la política, obviamente. Yo vamos a ver si da para todo. Tenemos tapas de hoy, tenemos tapa del caso Maldonado, tapa de las elecciones, ahí para el comentario. Adelante. Tapas de hoy. Clarín, título principal. Macri convoca a opositores, gremios y empresarios para consensuar reformas claves. Sí, señor. Acá el tema de Maldonado, que va a traer mucha cola todavía. Hay muchas personas que han mentido, hay muchas cosas que no se entienden, que se desdicen. Es decir, más allá de lo que dijo el juez, que el cadáver no presenta lesiones, que es Maldonado primero, se identificó, y que no presenta lesiones, marca un cambio, un punto de inflexión en el tema, sobre todo desde el punto de vista político. Bueno, acá el caso Maldonado es una llamada en esta ocasión, y vamos a una segunda etapa, que es la de página 12. ¿Y qué hace página 12? Se titula Dos copas que se chocan, con un líquido azul, y dice: el gobierno brindó con nafta. Opa. Claro, terminada la elección, ¿qué fue lo primero que ocurrió?
aumento de las naftas. Que era algo que estaba previsto, pues, es decir, no es que lo inventaron, ya hubo audiencia, hubo cosas, lo que hubo una postergación. Claro. Porque Igual, en realidad lo que se había acordado en las audiencias y todo eso es que en octubre el aumento. Absolutamente. Igual es muy curioso lo que ocurre en el tema naftas, quiero decirlo, porque pasamos a ser, después de Uruguay, el país más caro en Latinoamérica en el valor de naftas. Bueno, pero Uruguay no tiene petróleo. Obviamente, Uruguay no tiene petróleo. No, pero además esto está hablando del tema cambiario. Claro. Esto es reflejo también del retraso cambiario. Y como bien vos decís, es menos justificable aquí. O sea, por lo tanto podríamos decir que somos los más caros, porque somos productores. Entonces, claro, porque hay un petróleo criollo, como le llaman, que tiene subsidio, está complicada la cosa, la fuente de trabajo. Ahora, la idea es, si según lo dijo el propio Macri, es pagar el precio internacional. Sí, claro. Si subes, se aumenta, y si baja, baja. Igual yo reconozco que soy pesimista en el tema del bajar. No hay experiencia en la Argentina. Cuando sube, subió. Es un tema cultural. No hay cultura de baja de precios, no hay cultura de oferta y demanda. Se llenan la boca muchos amigos sobre este tema de el libre comercio y la oferta libre y la competencia libre, y sin embargo jamás bajan los precios cuando aumenta la oferta, ¿no? Bueno, y tenemos... ¿Qué más títulos? Bueno, tenemos lo de Diario Popular, tenemos el de Crónica, tenemos varias cosas más, por ejemplo, de los diarios así de corte nacional, porque ya trascienden la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Diario Popular titula con tras el triunfo, Macri avanza con las reformas. Claro. Que son muchas, son varias, son muy importantes. Sin duda, yo me referí a esto en el editorial, sí, la necesidad de reforma. Por el lado de Crónica va a otra cosa y se mete en el tema como tema principal, un tema de la sección policiales, de crueldad, ¿no? Y cita el caso de Amelia González, que tenía 80 años y un grupo de delincuentes ingresó a su casa, la golpeó, torturó, en fin, todas las cosas que han tenido Estado público. Por el lado del diario, el único diario que quedó gratuito, que es La Razón, Macri quiere convocar a un gran acuerdo nacional. No es tan así el gran acuerdo nacional. Todavía no se conoce el formato real, amigo Zavala. Si usted lo escucha a Sanz, le dice una cosa, si escucha a los amigos del PRO, dicen otra. Me parece que no está que todavía está en debate el formato. Lo importante fue la etapa de hoy, que a mí me choqueó ver La Nación a primera hora. El gobierno convoca el acuerdo. ¿Vos te acordás desde cuándo? Nosotros venimos hablando desde diciembre del 2015. No, apenas, sí. Que la primera cosa que tenía que hacer el gobierno, lavar una... Evidentemente estaba esperando estas espaldas, ¿no es cierto?, en términos de poder, para hacerlo desde una posición más cómoda que la inicial, obviamente. ¿Y qué pensás que hablaste de Sanz, que dice, por ejemplo, que quedó demostrado que Cambiemos necesita y se nutre el radicalismo? ¿Qué opinás de lo que dijo Corral, el presidente de los radicales, cuando señaló, lejos de perder identidad, con Cambiemos logramos una identidad superadora? Hoy me tocó de manera involuntaria, porque fui llamado por una radio de Rosario, una radio muy importante de la provincia de Santa Fe. Me llamó con una excusa obviamente comercial, o sea, el tema que pasaba con esto de que Chile deja de ser la Meca en la Miami Argentina, etcétera y demás, y fuimos derivando al tema electoral, al tema de qué pasa con esta convocatoria, al tema del radicalismo en Santa Fe, y terminé con Sanz. Me llevaron ellos, porque claro, me fue saliendo. Y no estuve, por supuesto, muy generoso con Sanz, sino más bien diciendo que el sillón que había ocupado Hipólito Yrigoyen, que había ocupado Ricardo Balbín, que había ocupado Alfonsín, claramente se había devaluado de manera grosera con la presidencia de Sanz. Igual le reconocí presidencia, porque vos te acordás que Casella la semana pasada acá dijo no existe la presidencia de la Unión Cívica Radical. Claro. Fue mucho más contundente. Yo le reconocí una existencia triste, para decirlo suavemente. No, creo que objetivamente hay
situación que de cara a lo que va a ser un debate que se va a dar en la Unión Cívica Radical, esto es un posicionamiento, me parece, de cara a reposicionarse en el debate que hoy está teniendo toda la coalición, llamémosle, Cambiemos, donde por un lado lógicamente el PRO se siente fortalecido, pero por otro lado el radicalismo, al hacer buenas elecciones en algunas provincias y dando sorpresas, como es lo ocurrido en La Rioja y como es lo ocurrido en alguna otra provincia, en Santa Fe mismo, trae 2 senadores en cada una de ellas en lugar de 1. Claro. Y entonces, al mejorar la posición relativa, obviamente... Bueno, fíjate que en el Senado, la Unión Cívica Radical ganó 4 bancas. 4 bancas, y pensaba ganar 2. O sea que tendrá 13 de las 25 que tiene el oficialismo. El oficialismo, con lo cual tiene claramente... Es decir, vos fíjate la paradoja. El presidente del interbloque Cambiemos en diputados, Mario Negri, aparentemente tiene muchísimo más poder que Rosas, que era el presidente del interbloque en su momento de Cambiemos, en el Senado. Rosas renuncia, se va. Señor. Y hoy podría ser hombre con mucho más poder relativo, porque si vos tenés la mitad más 1 de los senadores oficialistas, podría ser más taita que Magri. Claro, en diputados, como bien decís. Pero además ganó en Chaco el radicalismo, con lo cual viene más agrandado. Con Ayala, que ella fue intendenta de Resistencia. De la ciudad donde yo nací, intendenta de Resistencia. Sí. Con mucho prestigio. De hecho, Pepo está totalmente sorprendido, y Capitanich, te digo, ahí tengo yo una satisfacción muy íntima en que la derrota de Capitanich es importante, porque a ella quiere decir que en Resistencia la han votado mucho por su gestión, y el que está gestionando hoy es Capitanich. Claro. Bueno, decíamos que en diputados, en cambio, el radicalismo sumó 3 bancas y llega a 43. Parece mucho, pero no. Si tenés en cuenta que de las 108 que tiene el oficialismo, 56 corresponden al PRO. Es lo que tiene, la otra semana. Claro, es precisamente esa cosa. Bueno, y hay un gran movimiento dentro de la interna radical que tiene que ver con eso de que no resignarse a una futura fusión por absorción, como se está diciendo. Ya lo está diciendo. ¿Quién fue el primero en hablar de eso? Juan Manuel Casella, en estos micrófonos. La primera vez que tiró esa lectura de que podía darse el tema de la absorción, de terminar como una línea interna del PRO. De manera que esto anticipa, me parece, una convención nacional más que interesante en diciembre. Un comité nacional más que interesante en diciembre, ¿no? Absolutamente. Nosotros estamos las autoridades. Sí, señor. Nosotros estamos llamando a convención nacional para marzo. Una reunión plenaria de la convención nacional. No, es un momento muy particular. Creo igual, hay que mirarlo positivamente. La situación de poder que hoy tiene el oficialismo, con todas sus patas, diríamos, participando allí en esto que es Cambiemos, es francamente muy cómoda. Al margen de que no haya mayorías parlamentarias, al frente no ha quedado nada. Yo no quisiera estar en la piel de los peronistas sensatos, democráticos, que buscan librarse de Cristina. Porque si los 6 millones de los 6.100.000 votantes al justicialismo, ella tiene bastante más de 3, es muy difícil poder generar un proceso que va a necesitar no de toda la muñeca, sino de todas las muñecas de Pichetto para poder realmente ordenar algo a partir de ahí. Yo creo que paradójicamente la caída de algunos gobernadores, como es particularmente el caso de Urtubey, y el papelón de Massa perdiendo en su propio terruño, lo dejan a Pichetto en el centro de la escena como un hombre que va a tener un poder legislativo y va a poder transformarse en convocante con todo el justicialismo no kirchnerista. De hecho, la ruptura del bloque de senadores ya es un hecho. Cristina va a presidir un bloque de aproximadamente 10 senadores y Pichetto va a tener uno de más de 20.
Claro. La pregunta es cuánto se va a poder, cuántas de esas cuestiones van a poder hacer que se vote en conjunto. Yo creo que hay más posibilidades de que Pichetto termine arreglando con el oficialismo actual que con Cristina. No, con Cristina seguro, porque ella tiene una distorsionada de la realidad. Dejó el poder, dejó el gobierno, porque siempre pensó que contiene el poder, como decía Máximo Kirchner con el acto político ahí en la cancha de Ferro, que dijo podemos entregar el gobierno pero no el poder. Ella no entregó nada, ni los atributos. Además, cuando perdieron, perdimos un poquito, lo mismo. Ahora digo, no nos alcanzó, no dijo perdimos. No, ni felicitó ni nada. O sea, lo de ayer de Bullrich diciendo, todavía no me pude comunicar, ese es el paróximo del absurdo. El que gana llamando a la que ha perdido, es una cosa. ¿Vos viste ayer? No, bueno, pero eso es muy de Cristina, ¿no? Claro. Todo el eje es, y además no vamos a entrar en chimentos, diríamos que no son apropiados para el estilo de programa que hacemos, pero el nuevo vínculo entre Leopoldo Moró y Cristina llama la atención. Bueno, te cuento algo. El vocero, que el primero salga a hablar. El primero que salga a hablar y sabe decir lo que dijo, que ganamos por poquito, pero ganamos a las 6 de la tarde. Además que pusieron un centro de cómputo propio, era un disparate. Pero cuando suben al escenario, ¿quién está a la derecha de Cristina? Pegado codo con Leopoldo Moró. A tal punto que detrás de él está el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Espinosa, que lo golpea y entonces se corre para que no lo tape. Es genial. Porque Moró, que llevó al radicalismo a su mínima expresión. ¿Cuánto fue? Un 2% a lo mejor ahora está haciendo un nuevo servicio. Lo que está haciendo un nuevo servicio. Cuando no tuvo más juego, cuando no tenía más representación, yo digo, bueno, ¿dónde están los recursos? ¡Pac! Pegó el salto. Sí, claro. Y ahora está administrando esa derrota también. Impresionante. Impresionante, por eso digo ahí va a estar. Pero hablo recién de los que han perdido en su terruño. Sí, claro. Randazzo perdió en su terruño. También. No, aparte de Massa. Por eso digo, es muy difícil el reordenamiento. Y Cristina dice que perdió en todos sus terruños. Todos sus terruños. Perdió en el barrio donde vive, perdió donde tiene propiedades en la Recoleta y perdió en Santa Cruz. Y no fue a votar otra vez. Claro. Toda la familia no fueron a votar. No, te das cuenta la actitud frente a un proceso democrático donde siempre se dice hay que respetar la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Hay que respetar lo que dicen las urnas. Sí. Y no votan. Y no reconocen el resultado de las elecciones. Te digo que... ¿Por qué? Cristina tiene la idea, y se aferra a esa idea, como ella tuvo la sensación de que si seguía en el gobierno el Frente para la Victoria estallaba todo por los aires, porque llegaron con la lengua afuera, comprometiendo todo, dejando de pagar cuentas, bueno, como sea. Sigue creyendo que el país en algún momento va a estallar por los aires. Entonces juega eso. Yo no felicito, yo no me arrimo, yo no colaboro, en algún momento me van a venir a llamar porque yo voy a ser la salvadora, que es la creadora de los problemas que se están tratando de resolver ahora. Bueno, vamos a los diarios económicos. Sí, señor. El Economista cita una frase de Macri que dice, acomillado, no hay que tener miedo a las reformas. Yo te digo que son unas reformas que así como están anunciadas son muy profundas. Sí, ojo. Todavía hay mucha... Vamos a ver qué pasa, pero digamos la propuesta es grande, la apuesta es grande. Por eso es que tiene que convocar. Ámbito financiero, claro, porque esto no es para un día. No se hace solo. Esto tampoco es para un día. Y además tiene que tener la aprobación de las mayorías obviamente parlamentarias. Claro. Ámbito financiero, fuerte respaldo a los mercados de los mercados a Macri. Ahora esperan por reforma. Ese el tema de la reforma sigue siendo la vereda. Y el Cronista, Macri ratificó el gradualismo y abre diálogo por las reformas con la CGT. Así es. Esos son los temas que están ahí dando vuelta, o son los temas dominantes. Centrales, sin duda. Yo sé que estuve repasando
lo que pasó en IDEA y veo la vigencia que tiene, ¿no? Los planteos. Por un lado, la encuesta que se hizo tuvo mucho valor, o por lo menos estuvo corroborada con los hechos. El optimismo empresario, se dijo en ese momento, esa encuesta que hizo D'Alessio Airol, es el más alto en 22 años. Impresionante. El 86% cree que la economía mejorará el próximo semestre, porque mucha gente apostó no al presente, sino a la posibilidad de un futuro mejor. Eso es cierto. Yo siempre digo que en las PASO, y mucho más ahora, la gente definió que no quiere volver al pasado, que está dispuesta a bancarse algunas limitaciones del presente, porque esencialmente apuesta esperanzadamente al futuro. Bueno, entre los empresarios, este es el resultado de la encuesta. Sí, el 86% de los empresarios consideró que la situación económica mejorará en el próximo semestre. De ese porcentaje, 65% evaluó que ese crecimiento será moderadamente mejor, mientras que un 2% indicó que las variables macroeconómicas serán mucho mejor. Solo un 5% señaló que en la segunda parte del año empeorará la economía, y un 9% contestó que no prevé cambios. O sea que el panorama es muy optimista, y esto un poco se fue evidenciado en estos días a través de los resultados. Pero los planteos de IDEA me parece que son muy interesantes. El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, lo sintetizó en una frase, dice: las obras de infraestructura son un importante elemento de competitividad. Obviamente. Eso me parece, además, bueno, había que, por supuesto, lo completó con, hay que estabilizar la moneda, como ya dijimos, mejorar la infraestructura, resolver el tema de los impuestos y el de los acuerdos comerciales. Pero no fue la única voz, no fue el único reclamo, no fue la única cosa que se dijo. Caló, que sorprendió porque Antonio Caló apareció allí. Sí, claro. Dijo: no podemos ser competitivos con empresas que tienen máquinas de hace 40 años. Así es. Siempre hemos dicho acá este tema, ¿no es cierto?, de la competitividad productiva, y que uno de los costados positivos que tenía el acuerdo Unión Europea-Mercosur era que iba a permitir que el grado de obsolescencia de nuestro parque industrial, que tiene aproximadamente entre 10 y 11 años, o sea, no es homogéneo, hay algunas como lo que es las alimenticias, que por supuesto están top, pero hay otras que están mucho más de 10 años, por eso el promedio da entre 10 y 11 años, se iba a ver beneficiado con la llegada de bienes de capital en esta posibilidad, ¿no es cierto?, para lograr este tipo de cosas, justamente. Otra puntita. Cristiano Ratazzi. Cristiano Ratazzi fue fiscal. Fiscal. Oficialista, obviamente. No fue presidente. No fue fiscal. Presidente, no fue presidente de mesa. Fiscal por Cambiemos. Claro. Los presidentes lo pone el Estado, diríamos de alguna manera. Sí, como directora. Como fue Campanella, el director de cine. Sí, Campanella también fue fiscal, sí. Era una manera de marcar y de comprometerse, y por supuesto todos los medios estaban avisados que iban a estar ahí. Bueno, Cristiano Ratazzi dijo: al obrero le queda el 44% del salario de lo que le cuesta a la empresa. Y este es un punto que hay que resolver. Absolutamente. Es decir, esto tiene mucho que ver con los trabajos informales, con los trabajos en negro. Sí, y con los aportes. Por eso es que cuando se habla de reforma laboral, el planteo es achicar costos laborales, pero como contrapartida posibilitar la creación de empleo. Lógicamente que nadie quiere resignar, ¿no es cierto?, derechos adquiridos. La idea no es que se resignen derechos adquiridos, sino que se le dé racionalidad al gasto. Hay una fórmula con los que se blanquean, que el blanqueo es para adelante, no para atrás, salvo para el trabajador. Al trabajador se le van a reconocer los aportes aunque no los haya hecho la empresa. Mira vos, esto es importante. Esa es la idea que está dando vuelta y que puede cambiar totalmente el giro de las cosas, ¿no? ¿Qué se te ocurre ahora que No, yo creo que tendríamos que analizar por un lado todo esto de el nuevo cuadro de situación y qué va a hacer el presidente. A mi juicio, yo lo dije en el editorial, se abre acá una disyuntiva.
el presidente elige ser, diríamos, jugar arriba para la historia, para el bronce, y se pone a la cabeza de lograr las reformas estructurales que necesita Argentina, a través precisamente de poder definir políticas de Estado, y por eso la posibilidad de un acuerdo político, económico y social, con la implicancia que esto tiene en términos de la grieta. Para poder hacer esto, obviamente hay que suturar la grieta, decía yo, con perdón de la palabra, ¿no? Suturar. Pero objetivamente hay que caminar en esa dirección. Esto permitiría encontrar políticas de Estado entre precisamente distintos. La otra, que me parece que es la que puede llegar a tener más probabilidad de concreción, es que resuelva aprovechar el poder adquirido en estas elecciones y avanzar en la conquista de más poder. ¿Qué implica esto? Muy simplemente un eslogan: Macri 2019. Es decir, que jerarquice el tema de la reelección y que, por lo tanto, trate de mantener, como diría Bilardo, equipo que gana no se cambia, y estrategia que gana tampoco. Entonces, obviamente eso va en contra de lo que acabo de expresar de la necesidad de suturar la grieta, sino que al contrario hay que mantenerla, que Cristina siga impidiendo que el peronismo se reunifique y se reorganice, y que lleguemos dentro de 2 años con un escenario casi igual al actual, y entonces iríamos a la tercera elección con la misma contradicción. Y con otra composición parlamentaria, ojo, que es muy importante. Sin discusión. Pero esta otra composición parlamentaria, la del 19 estamos hablando. Por supuesto. Yo estoy hablando de la de acá, ¿no es cierto? Esta de aquí, a partir de ahora, debiera fortalecer la idea de del presidente estratega, ubicándose por arriba, ¿no es cierto? Estadista, y hacer y encarar las cosas de fondo que está esperando, y que me parece la gente en esa esperanza que tiene a partir de la confianza que ha dado en el voto, ¿no es cierto?, que insisto, no es un cheque en blanco, me parece que está precisamente esperando esta cosa del nuevo país. Y el nuevo país sin las reformas es una utopía. Las reformas tienen que efectuarse, el nuevo país tiene que diseñarse con estas reformas. Y además, me parece que por ahora todas las expectativas están puestas, y la confianza que logró en el voto popular permite así pensar, solo se va a mantener si realmente ahora hay resultados. Digo, me parece que iniciamos una etapa en la cual lo de la herencia recibida ya no alcanza más. Ahora me parece que las efectividades conducentes son lo que van a primar. Por eso puede ser que pegue tanto este tema de lo ocurrido con el alza de las naftas. Pega muchísimo, hablé hoy, insisto, con la gente de Santa Fe, el tema del biodiesel, ¿no es cierto?, y la limitación puesta por los Estados Unidos, y por lo tanto me parece que la sintonía fina de cada una de las áreas de gobierno está haciendo necesario que se eleve la calidad de la gestión, para precisamente que la gente empiece a ver que los resultados aparecen. Es decir, que las praderas son cada vez más praderas y abarcan a cada vez más sectores. Claro. Este es un poco claro. la mirada que yo tengo. Y otra cosa positiva es que el presidente ha puesto el foco en el tema del déficit fiscal. Sin duda, sin duda. Allí la cosa es súper importante. Desde y ya va a comprometer a todas las fuerzas políticas, porque no hay otra manera de encararlo. Desde ya. Me gustaría, como diríamos, excepción, tirar una parte de lo que fue el reportaje hoy de Rosario, que me parece que es tiene la suficiente envergadura política como para que podamos compartirlo y hacernos eco y analizarlo en conjunto. Excelente nota, acá puse, a ver si se alcanza a escuchar, puede ser que sí. Acá estamos.
otros ámbitos, en efecto. Vamos a ver si abre, porque estamos con una... Sí, no, hay tiempo. No, estamos con una... acá está. Mira lo que es. A ver. Ponce, el país está reclamando reformas estructurales. Claro, ahí está, bueno. Entonces dice, el presidente del centro de estudios, bueno, dijo tal cosa, acá, ahí va. ¿Podemos escuchar directamente? Podríamos qué bueno. Ojalá que sí. Pero parece que no están dando. No entiendo por qué no están dando. Acá está. O sea que te estás citando a vos. Estaba leyendo en el cronista de hoy. Leí en el cronista. ¿Qué leías? De Infotex. No, se acerca el fin del nuevo Miami chileno para comprar tecnología. Según un estudio de GFK, que no es CFK. No. GFK, bien. Consumer, la brecha de precios entre ambos países en productos tech, tecnología, se achicó y bajó el consumo. ¿Qué te parece? Pero sigue siendo más barato, me parece. Bueno, le vamos a preguntar a Miguel Ponce. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, Gustavo Meneghelo. Qué alegría, Gustavo. Suerte de estar con ustedes, ¿Y tu alegría después de las elecciones? Sí, desde ya, y además por algunas cuestiones. Yo acabo de tuitear hace un rato cuando me llegaron los diarios, algo que vengo reclamando desde, son testigos ustedes, pues lo charles con ustedes, desde diciembre del 2015 vengo planteando la necesidad de un acuerdo político, económico y social, y hoy la primera plana de uno de los diarios explícitamente, por eso ni siquiera puse la noticia, le tomé foto, Macri convoca un gran acuerdo nacional, bueno, me parece que evidentemente estaba esperando este empoderamiento que objetivamente le da el ejercicio de la soberanía popular de la manera en que ocurrió hace 48 horas, ¿no es cierto?, como para poder ahora desde otro lugar, evidentemente, hacer esta convocatoria. Porque aquí, Gustavo, lo que se abre es una alternativa. Yo no lo he visto todavía planteado en los medios, pero la alternativa que tiene el presidente con este nuevo poder, que no es un cheque en blanco nunca, es o se transforma en un estadista y entonces se plantea claramente en estos 2 años que quedan las reformas estructurales que el país viene reclamando, para lo cual previamente hay que caminar y trabajar para el cierre de la brecha que no solo ha impedido la resolución, sino que ha impedido siquiera poder encarar el tipo de reforma que estamos reclamando, o opta, como ya he visto en algunos medios, por intentar transformarse en un líder que sigue acumulando poder, y entonces vamos a seguir con la brecha porque nos sigue siendo funcional para Macri 2019. Y entonces me parece que ahí se abren los dos caminos, ¿no es cierto? Ojalá opte por el primero, pero yo en términos probabilísticos me inclino más porque va a elegir el segundo. Sí, Miguel, tenés absolutamente razón, pero Macri nunca ha creído en acuerdos tipo la Moncloa, ¿no? Nunca ha creído. Por supuesto que no. Por supuesto, y estos son acuerdos nacionales diferenciales. Vamos a ver. Yo creo que todavía el formato, de acuerdo a lo que he estado averiguando anoche, cuando lógicamente ya se aquietaron las aguas de alguna manera postelectorales, y después de la conferencia de prensa muchos empezaron a indagar qué había querido decir con esto de la convocatoria, cuáles eran sus alcances, quiénes iban a ser los actores convocados. Está en debate el tema del formato. Para mí lo importante es que el concepto del acuerdo político y económico y social esté planteado. De hecho, van a estar los sindicalistas, van a estar los empresarios, van a estar los gobernadores, van a estar los líderes del parlamentarios. Y esto no me parece que sea antagónico. Creo además que es secundario el formato por sobre la idea y el objetivo. Lo ideal es que los resultados de esto sean políticas de Estado perdurables en el tiempo, que permitan que ciertas decisiones que deben adoptarse y modificaciones estructurales que deben adoptarse sean quitadas de la competencia electoral. Es decir, nos permita pensar un país a mediano y largo. Miguel, en esta etapa de la vida de
de la Argentina, creo que este tipo de acuerdos nacionales pueden ser fructíferos, pero no me puedo olvidar, año 2009, ante la derrota de Néstor Kirchner, lo primero que convocó fue un acuerdo nacional que convocó partido por partido, y lo único que hizo fue la reforma electoral para tratar de ganar las elecciones 2 años después, ¿no? Por supuesto, las, llamémosle, para no ser diplomáticos, las miserabilidades están a la orden del día, y en estos tiempos de posverdad, que más se parecen a tiempos de mentira, nada debe ser descartado. Por eso lo importante aquí es que el espíritu de la votación, tanto de 2 años atrás como de ahora, sea respetado lo más posible, porque evidentemente el pueblo está demostrando de que empieza a haber algún vestigio de memoria y no se puede especular más con la falta de memoria del pueblo. Y entonces me parece que si se hace una lectura correcta del mensaje de las urnas, que esperemos se la haga, las alternativas sean tomadas a partir de esos mensajes. Ojalá prime, ¿no es cierto? Ojalá vayamos madurando, ojalá los aprendizajes dejen lecciones que nos permitan afrontar un momento muy particular del mundo, donde en una situación, vos fíjate la noticia de hoy, que estamos hablando de Santa Fe, nos han vuelto a poner los Estados Unidos. No sé si te acordás que la vez pasada que te llamamos fue justo con una noticia parecida. Por supuesto, y yo indignado, lo primero que me salió es decir, además de grave, está desnudando una falta de profesionalismo nuestros negociadores internacionales que prometieron que esto se solucionaba. Ahora tenemos, desde ahora hasta enero, que se toma el arancel definitivo, que Estados Unidos va a fijar el arancel definitivo para corregir lo que haya que corregir. Ojo, digamos, la región de ustedes particularmente es la más afectada. Sí, nos golpea mucho. Noticias de esta naturaleza, pero digamos también que en el momento que hablamos nosotros, 48 horas después, Unión Europea, que venía retrasando el cumplimiento del panel que Argentina había ganado, donde había quedado demostrado que el tema subsidio no era lo central, ¿no es cierto? Se había defendido bien allá en la OMC, implicó que los 1.200 que perdíamos, millones de dólares me refiero, que perdíamos en la exportación a Estados Unidos, podían ser suplantados por los 1.800 del tema Unión Europea, que habían estado parados desde el tema Repsol, ¿no es cierto? Cuando España había tomado la represalia y luego Unión Europea la había hecho suya. Entonces, si bien la situación no es de emergencia, lo ideal era, porque tenemos capacidad como para poder también abastecer a el mercado de los Estados Unidos, era ir resolviendo esto. Yo no digo que se vuelva exactamente al mismo arancel que teníamos antes de la visita de Pence a la República Argentina, pero por lo menos algo que te permita, si bien no terminar con un negocio recuperando los 1.200, por lo menos recuperar 800, 900, 1.000, es decir, y eso depende de la capacidad de nuestros negociadores, que prometieron que esto lo resolvía. El diario del jueves pasado era que Macri había hablado con Donald Trump de este tema, pero se ve que... Pero es que, a ver, el error, a mi juicio, es tratar de suplantar las limitaciones de la diplomacia negociadora profesional con la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial debe entrar en el momento en que ya tenés hecho el tejido previo, el pavimento previo, para que la diplomacia presidencial ponga el broche. Pero no le podés pedir a la diplomacia presidencial que suplante a la diplomacia comercial. Por eso yo me indigno con los negociadores argentinos en el exterior. Sí. Eso es Cancillería, ¿no? No es comercio. Eso es Cancillería, pero además es Cancillería, en una Cancillería que viene devaluada a partir de la designación de un especialista en ceremonial y protocolo, que dice explícitamente que la pata comercial de la Cancillería, y bueno, vamos a ver qué pasa, yo no estoy para vender limones, ni para vender chocolate a los suizos, ni para vender vinos a los franceses. Lo dijo explícitamente el canciller, me preocupa esto. Yo tenía una versión diferente, apenas llegó
consultado por fuentes que tengo, les dijo va a ser todo igual, el comercio es fundamental. Pero efectivamente lo que decís, por varios cónsules de esta región, eso ha cambiado, ¿no? Ya no más que ir con... Esto que vos decís es diríamos la muestra de las efectividades conducentes. Yo hablo con los cónsules nuestros en el exterior todas las semanas. Sí. Tengo información de primera mano y tengo información además de la asociación que nuclea a los diplomáticos en la Argentina. A ver, sí. El ambiente. Ahora me extraña de Macri, ¿no? Eso me extraña de Macri. No, esto yo te diría que hay cosas que casi no pasan por presidencia. No, bueno, pero él se entera. Pero él se entera. Claro, sí, claro. Esto es Fulvio Pompeo, esto es la gente que no da la cara, pero maneja la Cancillería. Sí, porque esto de... apenas asumió Malcorra, que dijo Cancillería que no... embajada que no vende, embajada que se cambia. ¿Vos recordás? Esa fue la frase, ¿no? Embajada tiene que estar para vender. La que no vende, embajador se cambia. Ese es el concepto moderno de las relaciones económicas internacionales. Todo lo demás es piripipí, todo lo demás es verso. A ver. Y apenas llegó este canciller, la repitió esa frase. Sí, claro, porque, ojo, ese es el deseo del presidente. Cuando el presidente sale y dice, en China, yo estaba presente, vamos a transformarnos de granero del mundo en supermercado del mundo, estaba diciendo, vamos a vender más valor agregado y no menos, y vamos a vender producción final y vamos a dedicarnos a impulsar eso. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los chinos? Firmaron los 17 convenios, pero en lugar de comprarnos aceite y biodiesel, nos compran el grano y hacen ellos el aceite. Claro. Entonces ustedes lo saben en esa región, esto es muy conocido, y creo que esto tiene que ver, insisto, con la capacidad profesional que se ha ido deteriorando en el sector comercial de nuestra Cancillería, porque precisamente teniendo la gente capacitada, no se la utiliza, se utiliza otra cosa, va por otro andarivel. Hay una suerte de, ¿cómo diríamos?, de sector negociador económico paralelo, casi yo diría informal en gran medida, que desconoce la pata profesional que tiene acumulado 25 o 30 años de experiencia. Y que, ojo, estaba funcionando muy bien, yo tengo que reconocer, no homogéneamente, no todos, pero en mi viaje a China, los parteners que los empresarios argentinos tuvieron, la inteligencia comercial que se hizo previa a que llegáramos con la delegación comercial fue impecable. Cuando iba por primera vez, se venía con órdenes de compra cuando esto nunca ocurría en China. Ponce, cuando Cancillería disminuye la faz comercial... Vamos a cortar acá porque estamos exactamente llegando al final del programa, nos ha quedado corto y entonces seguramente lo dejaremos para mejor oportunidad. Mejor dicho, vamos a decirlo fácilmente, cualquiera que entre a mi Twitter puede encontrar, esto fue publicado hace un poquito tiempo, así que en los tweets del día de hoy está la reproducción de este reportaje. Les adelanto lo que es la segunda parte es más partidaria, pregunta exactamente por la situación del radicalismo en la provincia de Santa Fe y del radicalismo a nivel nacional, y hasta me hacen jugar con quién va a ser el próximo presidente del Comité Nacional, pero me parece que no tiene que ver con el programa nuestro, por lo tanto lo cortamos aquí. Para la próxima vez seguramente vamos a tener ya novedades y avances en relación a algunas causas calientes como el tema de Vido. Seguramente va a haber novedades con el tema Maldonado, y en lo que tiene que ver con nosotros seguramente va a haber cambios en el área de AFIP y de la aduana, y entonces vamos a comentar el nuevo cuadro de situación en estas áreas que nos involucran tanto. Nos vamos hasta el martes que viene. Esto fue Comercio Exterior Siglo XXI. Gracias, Héctor.